Conexiones. Otro tipo de conexión simple viga-columna consiste en utilizar ángulos de asiento. En este tipo de conexión, la viga se apoya sobre un ángulo, el que puede estar atornillado o soldado a la columna. Para estabilizar la viga, se utiliza un ángulo en la parte superior de esta, el que puede ser soldado o atornillado a la viga y a la columna. Este ángulo es de dimensiones mucho menores que el ángulo de asiento, para no inducir una restricción significativa a la rotación de la viga. La figura muestra el caso del ángulo superior conectado al ala superior de la viga. La figura ilustra una conexión con ángulo de asiento donde el ángulo superior está conectado al alma. Esto puede ser por razones arquitectónicas o de limitación de espacio. Es posible que debido a la magnitud de la reacción, el ángulo de asiento no sea suficientemente rígido o resistente. En estos casos, es posible atiezar el ángulo o utilizar un perfil T como asiento, como se muestra en la figura. A menudo es necesario transferir cortante y momento flexionante de la viga a la columna. Una conexión de este tipo es la conexión con placas. En esta conexión, las alas de la viga se conectan a la columna a través de placas, las que están soldadas a esta última y pueden ser soldadas o apernadas a la viga, mientras que el alma se conecta usando una placa de cortante a la columna. Las placas de las alas se encargan de transferir el momento y la placa del alma el cortante. También es posible evitar el uso de placas y soldar directamente las alas a la columna. Esto involucra, sin embargo, tener que cortar parte del alma cerca de las alas de la viga para permitir el paso del electrodo sin interrupciones al hacer la soldadura. En el caso de una conexión al eje débil de la columna, es necesario instalar atiezadores, como se muestra en la foto de la derecha. Otro tipo de conexión de momento consiste en conectar la viga a través de una placa soldada en su extremo, la que se atornilla a la columna. Normalmente, la soldadura de la viga a la placa se realiza en taller y luego se atornilla la viga con las placas de extremo a la columna en obra. Un tercer grupo de conexiones lo constituyen aquellas que conectan las diagonales de contraventeo al resto de la estructura. La configuración más común es conectar la diagonal, a través de tornillos o soldadura, a una placa, la que a su vez está soldada a la viga y la columna. La figura muestra este tipo de conexión para una diagonal tubular. En este caso, se hace una ranura en el tubo para insertarlo en la placa y se conectan ambas partes con soldadura. En el caso de contraventeos en X con diagonales tubulares, una solución es interrumpir una diagonal para dejar pasar la otra e insertar una placa a través de una ranura en la diagonal continua para conectar las dos partes de la diagonal interrumpida, como se muestra en la figura de la izquierda. La figura de la derecha muestra el detalle de conexión de la diagonal a una columna en la base de la estructura. En este caso, la placa de conexión está soldada a la columna y la placa base. En edificios altos, a veces es necesario utilizar diagonales de contraventeo que cubren más de un piso. La figura ilustra una solución a este problema de conexión en que la diagonal es continua en dos pisos y la viga se interrumpe. Las dos partes de la viga se conectan a las diagonales con conexiones simples. Otro tipo de conexión cuando se usan diagonales de contraventeo consiste en dividir la estructura en partes donde una sección de la diagonal es conectada a la viga y la otra a la columna en taller. Luego, en terreno, se unen con tornillos ambas partes. Otro grupo de conexiones lo constituyen aquellas que permiten dar continuidad a un miembro estructural
cuando hay cambios de sección o cuando la longitud de los miembros disponibles no permite cubrir toda la longitud del miembro estructural. Este tipo de conexiones se conoce como empalmes y su uso más común es en columnas de edificios de varios pisos de altura. La figura muestra un empalme de columna completamente atornillado.